En nuestro segundo segmento de Periodismo Libre en Vivo de este 27 de abril de 2024, vamos a dialogar con Laura Guerrero. Laura Guerrero es la madre del joven Nicolás Guerrero, un joven artista que se encontraba en España en el año 2021 y que decidió regresar a Colombia, a su país, porque extrañaba el calor del Valle del Cauca, porque extrañaba, obviamente, primero que todo, el cariño, el amor irreemplazable de su señora madre, de su familia, y porque extrañaba a Colombia. Y en Colombia, en la brutal represión desatada por el régimen de Iván Duque y las fuerzas de policía y militares que este señor lanzó contra la protesta social, perdió la vida. Fue asesinado el 3 de mayo del año 2021 en el norte de la ciudad, en unos hechos que además fueron conocidos al instante porque en ese momento se desarrollaba, en el momento de la represión en la que fue asesinado por la policía Nicolás Guerrero, había una transmisión o varias transmisiones en vivo por redes sociales. Las redes sociales se convirtieron en los medios de comunicación de la protesta social. Buenos días, Laura Guerrero, gracias por acompañarnos en Periodismo Libre y de nuevo en este tercer aniversario toda nuestra solidaridad. Buenos días, don Luis Alfonso, muchas gracias también por esta invitación, por seguir llevando la memoria de nuestros muertos y bueno, por no darle también cabida a lo que en algún momento alguien muy cercano a la anterior alcaldía nos decía, que esto era cuestión de no menos de un año para que estuviera olvidado. Pues aquí estamos las madres, las familias, para no permitirlo, rodeadas de personas muy cercanas, sí, desde el corazón también, de quienes se movieron en ese momento, para seguir mostrando lo que pasa a partir de esa respuesta social que tuvimos en el 2021. Las élites, las clases dirigentes le apuestan a eso, ¿no? Al olvido de la historia. Pues resulta que no vamos a dejar que ello caiga en el olvido, jamás. Es más, debemos renovar el impulso del juicio político para el régimen de Iván Duque, porque la represión desatada por Iván Duque, quien era presidente en ese momento, su director de la policía, su ministro de defensa y demás altos dignatarios del Estado en ese momento que ordenaron la represión, deben responder por la represión que desató, que condujo a la muerte de más de 80 jóvenes en todo el país, heridas a centenares de jóvenes, más de 50 a los que le sacaron sus ojos, principalmente el ojo izquierdo, como un mensaje diabólico de las oligarquías a la juventud, y represión que dejó también desaparecidos y centenares de detenidos. ¿Cómo han transcurrido estos años, Laura Guerrero, de lucha contra la impunidad, de lucha por la reivindicación de la memoria de los jóvenes, que eran jóvenes buenos, que eran jóvenes hijos de familia, que eran jóvenes soñadores, luchadores como su hijo? Bueno, pues esta lucha no ha parado de parte de las familias. Estamos constantemente recordando lo que sucedió, haciendo memoria precisamente de esos actos violentos que nos llevaron a la pérdida de tantas personas. Tenemos dentro de Memoria Viva Colombia, MEVICO, nuestra organización, alrededor de 33 casos de actos, víctimas mortales, ¿sí? Cuyas familias caminan con nosotras, y más de 19 lesionados, teniendo en cuenta que nosotras no tenemos a nadie que no desee caminar, ¿no? Gente que de pronto todavía no ha podido entender qué sucedió con sus hijos, pues no se hace muy cercana a MEVICO por ahora, pero poco a poco durante estos 3 años no ha sido fácil que vayan llegando todas a la vez, pero sí lo han ido haciendo paulatinamente, y eso también da cuenta de la fase tan fuerte de duelo en la que quedan muchas familias, muchas madres, que sumidas en la profunda tristeza se llenan como ese negacionismo: si no lo nombro no pasa, no pasó.
y me hago a la idea de que está en otro lado, pero eso emocionalmente ha sido una carga muy grande pues para toda la familia, ¿no? No es solo la madre la que pierde a su hijo, es el padre, son los hermanos, son los tíos, las tías, los abuelitos, las abuelitas. De hecho, después de ser asesinado Jinson Angulo, al mes exactamente muere su abuelo de pena moral. Después de ver cómo quedó el joven Sergio Benavides, la abuela fallece también de pena moral, o sea, son como las consecuencias, ¿no? Eh, digamos que las responsabilidades no quedan solamente en haber asesinado a nuestros hijos, quedan en haber asesinado a miembros de la familia que tienen amigos, que tienen vecinos, que algunos, como en el caso de Nicolás, tenían hijos. La niña de Nicolás tiene 11 años, una niña muy inteligente a la que pues hay que darle muchas explicaciones, ¿sí? No basta decirle al papá lo mataron, lo mató la policía, no, ¿por qué? ¿Cómo fue? ¿Dónde fue? Y cada vez como que entre más crece, más preguntas tiene con respecto al tema. Así que pienso en los otros que eran más chiquitos, como el caso del hijo de John Eric Larraondo, ¿sí? Que su esposa Camila estaba embarazada cuando estaba a punto de dar a luz cuando él es asesinado. Y que ver crecer al bebé es ver crecer la impunidad también, ¿no? Que no pase nada con estos casos. El que lleguen a una audiencia en la que saquen a las mamás de la misma, que no les permitan hablar, que las silencien, que no puedan estar otros familiares. Eso revictimiza y ahonda en esa impunidad que hay, ¿no? El caso de los lesionados. Ese caso es muy fuerte porque la gran mayoría pues no, ni siquiera han denunciado, y si no elevan una denuncia, pues ni siquiera cuentan dentro de una estadística de esos intentos de homicidio, porque más allá de las lesiones personales, es un intento claro de homicidio en el que pues las personas quedan con unas lesiones físicas de manera permanente para el resto de sus vidas. O sea, hay casos como el de Duan, que está en silla de ruedas desde el 21N, el caso de Luis Olmedo Álvarez, que es un joven que era de logística y ahora tiene bastón canadiense en sus dos manos, que queda con un daño en el pie, que no, el pie se le cae, o sea, tiene que estarse activando detrás de la rodilla para moverse. O sea, son cosas que van a quedar ahí por siempre, y creo que de esa misma manera quedamos para siempre enganchados en la lucha y en esa exigencia de justicia. El caso de Nicolás y de otro joven de Buga, que no es de los casos de Mevico, llegan al menos a una fecha de una primera audiencia y no pasa nada. O sea, desde ese momento no nos aplazan del 20 de marzo al 23 de abril, ahora nuevamente a una fecha del 5 de junio, en donde seguimos pues esperando que algún día les plazca comparecer ante la justicia realmente. Las últimas audiencias fue la de Jinson Angulo y Michael Aranda, en donde se expone que esta persona, el coronel Vega, no es culpable de nada, porque él simplemente es ahora un honorable catedrático en una prestigiosa universidad y ya él no tiene que responder por nada de lo que sucedió. Entonces, hay un temblor y, mejor dicho, les cayó de perlas, se desconectaron y hasta ahí llegó la audiencia, y de ahí para acá no han habido más. Entonces, vemos que tenemos solo un 4% de casos que han llegado al menos a una audiencia, y de ahí para allá, pues, seguimos engrandeciendo esa brecha tan grande de injusticia social y de injusticia penal también en este país. Es decir, Laura, que en el caso de Nicolás, como en el caso o en los casos de la inmensa mayoría de los jóvenes asesinados, reina absoluta impunidad. Total, total, total. Y como te digo, si de los casos que conocemos algunos no han denunciado, y sobre todo de los lesionados, porque es que salir de un lesionado a la calle es encontrarse con
con la patrulla de su sector, cuando a muchos todavía los miran, los señalan, los acosan. Eso es un acoso. Les dicen, les recuerdan que los están mirando, que los están viendo, que lo tienen en la mira. Pues esto no contribuye mucho a que la gente desee denunciar. Es decir, estamos en presencia de estigmatización, de revictimización de los jóvenes que fueron vulnerados, que fueron atacados, que fueron heridos, que fueron vilipendiados, reprimidos brutalmente por el gobierno de Iván Duque. ¿Cuál es la situación, usted que ha estado también al frente del seguimiento de estos casos de los jóvenes detenidos? Pues digamos que yo hice parte de una comisión humanitaria y esta comisión asistía a la cárcel, a las diferentes cárceles en momentos difíciles, cuando tomaban la decisión, por ejemplo, de entrar en huelga de hambre, o coser sus bocas para ser escuchados, y llegamos hasta que se establece esa mesa y se suspende, y ahora nuevamente vuelven otra vez a la necesidad de tener que entrar en paro y dentro de ellos, pues, hacer algo que atenta contra su dignidad humana, que es no recibir alimentos para poder ser escuchados. Pero pues es muy triste que para nosotros, que la jugamos toda, que mucha sangre corrió para tener un gobierno cercano, que es un gobierno que consideramos que es de un compañero de la lucha, a quien dimos nuestro voto de confianza, pues a veces no entendemos que no, bueno, Petro no puede estar en todo lado, no es Dios, ¿no? Pero para eso tiene personas, se tiene que rodear de personas que realmente entiendan, valoren esto. Y en este caso tuve la oportunidad de cruzar algunas palabras con el ministro de Defensa, quien nos dice que se va a reactivar una mesa, ¿sí? Nos abre al menos esa posibilidad la última vez que estuvo aquí Petro. Y pues hasta el día de hoy seguimos sin esa citación. Hemos hablado con la ONU, que en su momento fue garante también de esa mesa de víctimas, por el bloque de víctimas de la policía en Bogotá. Hay muchísimas personas pues con la misma situación, pero digamos que los casos de Mevico, que corresponden al paro nacional, también hemos pedido que haya como un zoom sobre esta situación, porque pues son tantos los casos que vale la pena una mesa especial solo para casos de la protesta social reprimida y de la cual quedaron muchas víctimas en este caso. También resaltar que no solamente se es víctima de la justicia, sino también se revictimiza cuando se busca una cita con psicología, y es un problema que den, porque hay que pasar por un médico general y entonces volvemos al mismo sistema de salud. Entonces, si no es víctima por un lado, es víctima por el otro, y son personas que ni para un transporte tienen, ¿no? No tienen para un transporte, van a buscar una terapia, van a buscar, pues físicamente ya hay enfermedades derivadas de la tristeza, de tantas cosas, y no se consigue una cita. Psicólogos que le han dicho a las mamás, no hable de eso no pasó, no fue así, tranquila, ya hágale el duelo, o sea, enterrado, y ya su memoria también, cuando nosotras realmente caminamos por esa memoria. No es decirnos, déjelo que descanse en paz y ya, no, es que no se trata de dejarlo descansar en paz, él estará donde tenga que estar, ¿sí? Yo tengo fe en eso, en que volveré algún día a ver a mi hijo, pero en esta tierra no lo voy a ver. Antes de irme, si quiero ver justicia aquí. Entonces, una cosa no riñe con la otra, o sea, nosotros necesitamos justicia, y Mevico está para eso, para recordar lo que se hizo, para caminar por la memoria, para poner palabra por esas personas que ya no están definitivamente. Bueno, ahí estamos viendo unas imágenes que nos compartió Laura, de la conmemoración del 28 de abril. Recordemos que el 28 de abril fueron las primeras movilizaciones de protesta. Todos recordamos, por ejemplo, el enorme acto icónico, histórico, de reivindicación de la historia hecho por las comunidades indígenas al derribar
la estatua de Sebastián de Belalcázar, ¿no? En el occidente de la ciudad de Cali, que alarmó a las oligarquías racistas, segregacionistas, nostálgicas de la colonia y del sometimiento, y que fueron lanza en ristre contra las comunidades indígenas. Pues ellos no se esperaban que después de ese acto tan simbólico y tan importante de recuperación de la historia, se iba a producir el levantamiento social. Lamentablemente, 3 años después persiste la impunidad, persisten muchos problemas, persiste también decenas y decenas, si no centenares de jóvenes todavía procesados en unos procesos de odio en los que les fueron endilgados una cantidad de comportamientos en los que no incurrieron para tratar de mantenerlo la mayor cantidad de tiempo posible en las cárceles. Coméntenos, Laura, entonces, acerca de las actividades que se van a desarrollar en Cali con ocasión de este tercer aniversario del estallido social. Bueno, para nosotras no hay nada que celebrar, realmente todo es muy conmemorativo, entonces por eso, pues desde la idea de conciertos y todas estas cosas, pues para nosotras no, digamos que no hay un motivo para hacerlo. Vamos a, sí, con alegría, sí, con el entusiasmo de encontrarnos, reconocernos nuevamente con muchos de los actores importantes de este estallido social. Y vamos a estar con la maloca Nicolás Guerrero, que pues es un proceso que conoces bien, que nace de la resignificación, del intento de resignificación de un CAI de la policía, el CAI metropolitano, y queda como un ejercicio itinerante que permanece hasta el día de hoy, que ha dado unos frutos muy lindos como el circo, del 5 al circo, el semillero que tenemos, y todo eso se va a colocar en esta conmemoración de la comuna, en la Comuna 6. Vamos a estar con la Biblioteca Pública de San Luis, reconociendo que fueron de los primeros actores oficiales que reconocen el trabajo de la Maloca, un trabajo más desde la contribución a la salud mental también de la población. Y pues bueno, pretendemos realmente tener un conversatorio con las familias, realmente, hacer parte de la comunidad, los artistas, todas las personas que de pronto no nos sentimos recogidas en una celebración, en este espacio de memoria donde vamos a tener una muestra fotográfica muy importante, tanto de parte nuestra como de alguna organización, se me escapa el nombre, quién va a exponernos aquí, el Archivo de Memoria Histórica, creo que son quienes van a tener allí unas imágenes también, y bueno, todo lo que ofrece la biblioteca pública, a la cual hemos ayudado también mucho a visibilizar, ¿no? De pronto no está tan visible, entonces desde la Maloca, desde ese ejercicio de itinerancia, hemos ayudado mucho con la visibilización, entendiendo la necesidad que tiene toda la Comuna 6, la Comuna 4, la Comuna 5 de este espacio. Que es el norte de Cali, ya saliendo hacia Palmira, en la biblioteca del barrio San Luis, ¿no? Sí, señor, ahí a una cuadra del semáforo del Polideportivo de San Luis, allí vamos a estar. Y muy cerca del puesto de policía que se convirtió durante varios meses en una biblioteca, Nosotros en Periodismo Libre hicimos una serie de informes, 4 reportajes, y empezamos las grabaciones de esos reportajes que transmitimos por Telesur. Los recomiendo, están en nuestro canal de YouTube, ahí están los 4 reportajes. Comenzamos haciendo una entrevista con Laura Guerrero en ese punto. Lamentablemente después pues fue la alcaldía desmanteló la biblioteca tan hermosa que se ha montado allí. Pues también hay que entender que los CAI pertenecen al Ministerio de Defensa, ¿no? Entonces ahí poco tenía la alcaldía, realmente el compromiso era viendo eso que habíamos mostrado, la necesidad que había de un espacio cultural en la comuna, pues había ofrecido darnos un lugar, pero por toda aquella
burocracia y mala mediación. Incluso quien era en su momento el secretario de Educación, Darwin Lenis, que hizo una gestión pésima para que pues derivaran que hoy no tenemos el espacio, pues les quedó más fácil ir por ella y recogerla y tratar de acabarla, que realmente pues otorgarle el espacio que lo tenían para un centro cultural. Bueno, allí están los enlaces de los 4 reportajes. Fueron reportajes de 27, 28, 29, 30 minutos. 4 reportajes que emitimos por Telesur en el año 2021. Ustedes pueden cliquear en cualquiera de estos espacios y acceder a este trabajo periodístico. Hicimos alrededor de 80 entrevistas en barrios de Cali, en Yumbo, en Viges, en Buga, en Tuluá, en Cartago, en Pereira. De modo que es un recorrido bastante extenso para que quede también la memoria, como dice Laura, ¿no? Y no vamos a dejar desaparecer la memoria. Que las oligarquías de esta región, repito, segregacionistas, racistas, excluyentes, se olviden de que esto va a quedar en el olvido. No lo vamos a olvidar. Y el régimen de Iván Duque que se olvide de que vamos a olvidar. En algún momento tendrán que responder. Y pues concluyo con esto, Laura. ¿Se ha pensado en recurrir a organismos internacionales para que no queden en la impunidad estos crímenes? Algunos hemos denunciado ante entes internacionales. Sin embargo, pues digamos que los casos como tal tienen que tener un tiempo acá. Precisamente por eso es tan importante las denuncias, porque si después de un tiempo aquí no pasa nada, pues pueden tomarlo entes internacionales, pero en este momento sin denuncia, pues ni siquiera arranca un proceso en Colombia. ¿Cómo van a mirarlo desde allá? Esto también pasa por la no solo la garantía que no hay de que no se vuelva a repetir, sino por la reparación para tantas personas que en el caso de los lesionados es tan necesaria, porque muchos de ellos ni siquiera han podido regresar a la vida laboral, ¿sí? Quedar un hombre muy joven con toda mentalmente con todo el ánimo de hacer, pero físicamente impedido para regresar a su trabajo, pues es muy difícil, así que digamos que una reparación para ellos se vuelve importante, como para algunas madres. En el caso mío, Nicolás trabajaba, Nicolás veía por sí mismo, tenía una familia que dependía también de él, y en este caso pues quitan al proveedor de esa familia, pero muchos de estos jóvenes eran proveedores de su familia, o sea, de su mamá, de sus hermanos, ponían pan en la mesa, como decimos nosotras, y pues fueron arrebatados. Algunos dormían con su madre todavía en la misma cama porque pertenecían a comunidades empobrecidas también. Entonces, sí, todas estas cosas son una carga emocional, económica, física. Yo le cuento que nada más para reunirnos a veces es duro, porque nos toca entre las mismas mamás a la una sacar para el bus para la otra, porque no tienen con qué llegar a una reunión, ¿sí? Gestionarnos unos simples refrigerios. Nosotros no estamos organizados jurídicamente siquiera. Nosotras somos una organización que nacimos para cogernos de la mano, para apapacharnos a veces, simplemente ver a la otra que llore y que tenga un hombro donde hacerlo, ¿sí? Porque siente que no todo el mundo la entiende, no todo el que sus vecinas ya le dicen, ya tranquila, sí, ya pues, es un muerto más del barrio, mientras que para nosotras digamos que entendemos que no es un muerto más, ¿sí? Mi hijo no es un vándalo más asesinado en la ciudad. Mi hijo era una persona valiosa para mí, para mi familia, aportante a la sociedad, que digamos que los artistas, porque aún permanecen con ese gesto de seguir pintando memoria y de ayudarnos tanto, gente que yo amo con el alma, pues, porque ellos de manera gratuita y desinteresada siguen y permanecen en la memoria. Es porque
dan ese reconocimiento a una persona que tenía el corazón en Cali, por eso regresaba, por eso le gustaba venir a su festival de graffiti, porque tenía la oportunidad de embellecer la ciudad, porque tenía la meta, la mira de participar en muchos eventos y festivales que permitieran a las comunidades como en Siloé, que aunque nunca vivimos allá, le gustaba ir a pintar. De hecho, esa foto fue un día, no estoy mal, un día antes en el sector de La Loma. Y mucha gente de Siloé le reconoce, y es en la noche de la velatón de Nicolás que se produce la masacre de Siloé, precisamente. Y llegar al espacio, por ejemplo, para mí, y ver que la gente todavía tiene una cartulina hecha como de colegio en la que reconoce quién era Nicolás y fue la que sacaron el día de la velatón, eso me llena, no es orgullo, me llena de un sentimiento de responsabilidad de seguir llevando esa memoria y de paso ayudar a visibilizar casos como el de Santiago Moreno, un caso que ocurre en la Loma de la Dignidad, pero que no hay ninguna explicación, ya que ese día no había policía con uniforme, ¿sí? Pero todo el mundo sabía que estaban en el sector, que disparan, y es él quien cae asesinado. Entonces, para tuvimos nosotros... la oportunidad de entrevistar a la madre de Santiago, quien nos narraba cómo agentes de civil pululaban por todas partes. Claro, nosotros los veíamos en la los represores. Exacto. Recogían la experiencia de la dictadura en Argentina. Así obraba la policía en Argentina, en la dictadura de Videla y en la dictadura de Pinochet, de Videla del 76 al 83 y de Pinochet desde el 73. Así obraban esas dictaduras represivas con agentes. Claro, cátedra es lo que tienen realmente para actuar. Y bueno, entendemos también que, digamos que las Fuerzas Armadas de Colombia, pues, tienen experiencia también. Lo que condenamos, lo que rechazamos, es que toda esa experiencia haya sido puesta al servicio de un gobierno contrario al pueblo. Lo que rechazamos es que se hayan levantado en contra de jóvenes que, cuando conoces a su mamá, a su familia, no ves de dónde haya sido el joven Pago guerrillero. Ves, es un joven manifestante con ideales, con mucha claridad a veces de qué era lo que estaban haciendo en la calle, como también hubieron otros que simplemente iban a mirar qué era lo que pasaba. Era su primera vez como espectador incluso de una protesta, porque no estaban haciendo parte de la misma. Digamos que aquí vemos todas las variables, y también vemos cómo no van y no ponen toda esa fuerza al servicio de servir de verdad a la comunidad, que es lo que ellos dicen. Es decir, cuando en febrero, si no estoy mal, de 2023, condecoran al ESMAD, ¿sí? Condecoran al ESMAD, quien hoy está en cabeza del Consejo de Cali, propone y condecora al ESMAD. Y el decir es que protegió la vida de la ciudad. No los vemos protegiéndonos de nada en este momento, una ciudad muy violenta, llena de muertos. No vemos ese mismo ESMAD yendo a acabar con las ollas. Como decía Petro, saben dónde está. No los vemos, no vemos ese despliegue de fuerza, ¿sí? Pero sí vemos una fuerza desmedida en contra de jóvenes que están luchando por sus derechos que también le conviene a la familia de la misma policía. Nosotros hicimos parte también de un ejercicio, de un intento de acercamiento, de diálogo con la policía, y esto, pues, digamos que quedó allí. Nosotros no quedamos como los mejores amigos, pero sí quedamos con los contactos de respeto. De hecho, ayer estuve en el comando de la policía con un grupo de Puerto Resistencia, de Derechos Humanos, con la Defensoría del Pueblo, todos viendo qué va a pasar, ¿no? Y siempre notamos como ese miedo ay, vi un titular que decía, no habrá bloqueos el 28 de abril. Un taxista me decía, en el sector de la biblioteca departamental han hecho un colibrí hermoso, bellísimo, parece hermoso. Y entonces pasé mirando y dice, ay, no, y la gente pensaba que iban a hacer otro puño ahí. O sea, una cosa así que mantienen un miedo horrible, con algo que está en su imaginario, porque realmente no está pasando, ni va a pasar, ni nadie lo ha convocado. Es la narrativa de la derecha, ¿no? Que necesita
de generar pánico, de generar miedo, de generar expectativas de violencia que no va a existir para poder tratar de recuperar el poder. Esa es una narrativa que siempre han utilizado a lo largo pues de la historia como un mecanismo de dominación, ¿no? De sometimiento, el miedo, el terror. Veía en el aviso que usted nos compartió de la actividad a la que estamos invitando el domingo, mañana a las 3 de la tarde en la biblioteca del barrio San Luis, muy cerca de este punto de lucha en el 2021, veíamos que se anuncia una actividad de impresos. La impresión es muy importante, el documento, el texto, la recuperación del libro. En ese sentido, ¿qué iniciativas van a desarrollar? Muestra fotográfica e imprenta artesanal. La imprenta es una donación también que tuvo la Maloca, y a través de la imprenta hacemos carteles con diferentes temáticas, ¿sí? Tenemos unas letras móviles y unos componedores con los cuales elaboramos los distintos carteles, de acuerdo a donde estemos, o al momento en el que estemos, o al lugar donde acompañemos. Esta imprenta nos va a permitir tener carteles con, no sé, con algunas frases que tengan que ver con la lucha. Y pues allá los invitamos a que vayan y se lleven su cartel, ¿no? Es en papel. También un taller en artes circenses. Sí, claro, eso. Nosotros trabajamos mucho desde la metodología de la provocación, ¿no? Todo va a estar puesto. La provocación artística. Sí, total. Y las personas simplemente llegan y lo que les llame la atención, por ahí pueden estar. Así como funcionaba la Maloca en su momento desde el CAI, que el CAI solo era la estructura, nos representaba esa resignificación desde ese elemento bélico, ese edificio que representa nada más que la guerra, porque es un edificio que realmente no sirve para la comunidad, no le apoya, pueden estar robando allí afuera y el policía tiene que guardar el equipo que tiene ahí, tiene que custodiar unos elementos que realmente no están a disposición de la comunidad ni para seguridad ni para nada. Y también va a haber perdón, Laura, también va a haber una radio comunitaria, esto es muy importante. Sí, digamos que son los ejercicios que también se hacen desde lo comunicativo, desde esos compañeros y compañeras que les apasiona el tema de la radio y de poner, digamos, en palabras lo que el sentir de muchas personas, también manifestarlo a través de esto. Tenemos muchas formas de contar las historias, ¿sí? Desde el arte y la cultura, desde esos ejercicios comunitarios, artesanales, desde el corazón, desde las primeras, digamos que en primera voz de quienes sufrimos y vivimos el conflicto en la ciudad de Cali. Por eso estamos solicitando y diciendo lo importante que es que tengamos una mesa en Cali donde se hable de esto. No podemos seguir metiéndolo bajo la alfombra. Esa alfombra de ellos está gigante de cosas que no quieren decir. ¿Sí? Necesitamos verdad. Aquí hay una narrativa también que me gustaría como contarte, y es la de la dichosa reconciliación, ¿no? Entonces muchos, cuando se dieron cuenta que algunas personas estábamos conversando con la policía, pegaron el grito en el cielo: ustedes están haciendo las paces con la policía. No, eso fue un ejercicio que desde la arquidiócesis también se me dio y que fue amplia la convocatoria, y le cuento que terminé yendo yo porque nadie quería ir. O sea, de Mevico las familias no se sentían capaces de ir y por puro cariño a mí fueron a un primer encuentro y no fueron capaces de regresar. No puedo con esto, no, pero necesitábamos escuchar qué iban a decir. Así que terminé haciendo partícipe de todos los encuentros y fue a nivel como de laboratorio también. Esto nos permite pensar que hay unas voluntades, al menos de algunas personas, de allá y de acá, para poder seguir conversando. Es que lo cortés no quita lo valiente, como decía mi mamá. Entonces es importante seguir en esos ejercicios de construcción de la memoria, de recordar qué pasó y que nos lleven en algún momento, quizá en algún momento, teniendo mucha confianza en los procesos, a que ellos digan la verdad.
porque una cosa es conversar y otra cosa es reconocer y otra cosa es reconciliarnos, ¿sí? O sea, tenemos que pasar por muchas cosas para llegar allá. Bueno, y finalmente, pues es muy importante que en el gobierno del presidente Gustavo Petro, organismos, puede ser el Ministerio del Interior, puede ser el Ministerio de Defensa, puede ser la Unidad Solidaria, que establezcan los nexos con ustedes para brindar apoyo, para brindar respaldo en materia de personas afectadas, heridas por la represión, en materia de personas detenidas, en materia de personas desaparecidas y en materia de búsqueda de justicia en relación con los jóvenes asesinados, porque como usted lo dijo en principio de esta entrevista, pues muchos familiares también fallecieron producto del dolor que les ocasionó la pérdida de sus seres queridos. Eso es gravísimo. Eso también es un crimen y es una consecuencia de que la represión ordenada por el señor Iván Duque condujo al asesinato de estos jóvenes por las fuerzas represivas, por policías que desatados disparaban contra los jóvenes y posteriormente el dolor, ¿no? Por esa pérdida en los hogares, el dolor de abuelos, el dolor de abuelas, de madres, de padres, de hermanos, de novias, de esposas, etcétera. Ese es un dolor coetáneo con esos hechos y eso también debe ser tenido en cuenta en esta reconstrucción de la memoria que afortunadamente tiene personas y líderes como usted para mantener viva. Y nosotros estamos aquí para ayudar en ese proceso y seguimos también trabajando por la reconstrucción de esa memoria. Finalmente, Laura, entonces para este 1 de mayo, ¿cuál es el llamado que usted hace cuando usted, que también es trabajadora y cuando representa a unas comunidades que hacen parte del espacio social, del espacio alternativo, del espacio del pueblo de nuestro país, se quieren expresar? Bueno, es salir a marchar. Definitivamente no podemos dejar de lado la movilización popular. Eso nos ha permitido llegar a tener un espacio allá en el gobierno en este momento, el compañero Gustavo Petro y Francia Márquez, pero necesitamos seguir respaldando el gobierno del cambio, porque sabemos que esto no se iba a dar de la noche a la mañana. Con errores y con muchos aciertos, tenemos que respaldar. Si nosotros, soy de las personas que piensa, porque hay otras que no, que hay o sea, sigo ciegamente la causa sin importar qué se esté haciendo, no. Yo considero que hay que ser críticos de lo que no esté funcionando para que se enrute nuevamente. Finalmente es el pueblo quien ha hablado y ha puesto a través de su voto la confianza de que estén allá y de que hagan lo que tienen que hacer administrativamente con los recursos que hay y pues que pongan a funcionar realmente todo en función del pueblo, ¿sí? Que eso lo tenemos que hacer valer, es marchando, caminando, acompañándonos, haciendo eco también de esas voces. No puede ser que esta gente que decía yo no marcho, yo produzco, ahora pare, deje de producir y salga a marchar, gente que jamás lo había hecho, que no tiene ni idea de que hay que llevar agua para eso, y nosotros sigamos como si nada, ¿no? Como que ya ganamos, ya no tenemos necesidad de seguirnos movilizando, ¿no? Creo que es el tiempo, por el contrario, de salir a la calle, de decir que todo esto produjo muertos, que necesitamos justicia, necesitamos dignidad, necesitamos ser escuchados por parte del gobierno también. Y para eso están estos espacios alternativos que privilegian la voz de la comunidad, la voz de las víctimas, la voz de los luchadores, como la de Laura Guerrero, que nos ha acompañado en este segundo segmento de Periodismo Libre para reivindicar la memoria de los jóvenes asesinados y para decirle a la sociedad colombiana que esos jóvenes no eran vándalos, sino jóvenes soñadores que querían un país mejor y que con su sacrificio, con su heroicidad, contribuyeron a que hoy se abran esperanzas de cambio en nuestro país. Muchas gracias, Laura, y de nuevo toda nuestra solidaridad.
Gracias. Perdón. Muchas gracias por la invitación. Bueno, era Laura Guerrero, madre de Nicolás Guerrero, asesinado en la represión ordenada por el régimen de Iván Duque el 3 de mayo en el sector de Paso del Comercio, ahora llamado Paso del Aguante, en el norte de la ciudad de Cali.